También los candidatos a diputados por el Distrito 23 en Álvaro Obregón llegaron hasta Capital 21 para exponer sus propuestas. Los aspirantes a una diputación para formar parte del primer Congreso Capitalino por el Distrito 23 asistieron al debate organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. La primera candidata en dar a conocer parte de sus propuestas fue Diana Ivette Zenobio Olmedo, del Partido Verde Ecologista de México, quien dijo se podría garantizar la seguridad, desarrollo educativo y social con la iniciativa de 50 leyes. Ley de protección civil, mapeo con tecnología láser, atlas de riesgos y delitos. Tecnología de cadena de bloques con catastro y predial digital, drones para un buen gobierno, permisos de maternidad y paternidad por un año pagado por el gobierno. El candidato de la coalición por la Ciudad de México al frente, Pablo Montes de Oca del Olmo, indicó que las 114 colonias de este distrito tienen un contraste socioeconómico notable, pero que tienen algo en común, la inseguridad. Es por eso que de ser electo fortalecerá las instituciones de la Ciudad de México en materia de procuración de justicia y seguridad. Para eso, propondré actualizar la ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública, para adaptarlas al nuevo sistema penal oral. Y así las familias tendrán que vivir en paz porque tendrán penas más severas y ejemplares los delincuentes. Gloria Gema Lázaro Alcalá, del Partido Humanista, indicó que de aterrizar políticas públicas en el marco de esta Constitución, lo haría para atacar de fondo lo que provoca la violencia. Principalmente, promoveré políticas para la prevención del delito. Fortaleceremos y reactivaremos los comités de prevención del delito y participación ciudadana en las alcaldías. Fortaleceremos la capacitación y difusión de medidas de prevención en escuelas, oficinas, centros recreativos y culturales. Por su parte, la candidata de Nueva Alianza, Ana Belén Blanco, señaló su compromiso con la niñez y adolescencia para mantenerlos fuera de la violencia e inseguridad, después de que uno de sus hijos fuera víctima de un grupo de delincuentes. Yo llevé toda la causa contra Centinelas, yo armé el expediente junto con la Procuraduría General de Justicia, con todo el apoyo de ellos, y logramos que este grupo delictivo se acabara por completo en nuestra zona. Por eso es que estoy comprometida totalmente con lo que es la adolescencia y la niñez, desde una causa que ha tenido resultados que se pueden comprobar. Así es como los 4 candidatos dieron a conocer sus propuestas ante los habitantes del Distrito 23, con el objetivo de emitir un voto informado. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.